Radio Dimensión Primavera 107.9 presenta Conversatorio Educativo Ciudadano, Presente y Futuro. Bienvenidos y bienvenidas al Conversatorio Radial Educativo Presente y Futuro en Radio Dimensión Primavera 107.9. Estamos hoy día con una invitada muy especial. Nos acompaña en estudio la profesora cubana, residente en San Pedro de la Paz, doctora en Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, Brisela Ferrera Domínguez. Bienvenidas en este día, Brisela, a los estudios de Radio Dimensión Primavera. Muchas gracias por la invitación de poder compartir hoy en este programa con ustedes. El gusto es nuestro, Brisela. Este nombre tuyo es muy especial porque en Chile conocemos a la Brisolia, así que es distinto, digo. Bueno, hoy día la idea es conversar en el ámbito de tu formación académica, Brisela. Tú eres maestra, eres doctora en ciencia de la pedagogía y también el tema es a propósito de tu nacionalidad, hablar también de la interculturalidad. Aquí hay un concepto que yo tengo de la interculturalidad. Es un fenómeno social, cultural y comunicativo en el que dos o más culturas se relacionan en condiciones de igualdad sin que ningún punto de vista predomine sobre los demás. Este tipo de relaciones favorece el diálogo y el entendimiento, la integración y el enriquecimiento de las culturas. Cuéntanos, Brisela, un poco de ti. Cuéntanos dónde naciste, qué estudiaste, cuántos años llevas en Chile, etcétera. Eh, bueno, bastantes preguntas, pero vamos a tratar de responderlas. Bueno, como me presentaron anteriormente, soy Brisela Ferrera Domínguez, nacida en Santiago de Cuba. Eso pertenece a la región oriental de Cuba. Hija de familias de clase media. Mi padre logró estudiar con el proceso revolucionario, ingeniería en agronomía. Y mi madre no tuvo esa misma oportunidad de estudiar, o sea, estudios universitarios, pero sí logró realizar diferentes estudios una vez que llegamos al triunfo de la revolución en el año 59. Pues yo nací con la revolución. Desde niña siempre estuve asistiendo a colegios, dentro de los colegios cumplía con las normas, con los estatutos, aprendíamos cada día y tuvimos una buena educación y una instrucción pedagógica, científica y con fundamentos de la Revolución cubana. Eso nos ha servido hasta hoy, que hemos crecido tanto en lo social, en lo profesional, como persona, con una educación, con principios, con valores. Y eso ha sido bueno, porque hoy no estamos en mi país, pero donde estamos dando lo mejor de sí y brindando nuestras enseñanzas, nuestro quehacer de cada día, nuestra entrega por la educación, por un futuro mejor. Y en este caso mío, fundamentalmente para los niños, jóvenes, adolescentes, con los cuales mayormente trabajo. Estudié en la Universidad Fran País García en Santiago de Cuba y terminé mis estudios en el Pedagógico Enrique José Barona en La Habana. Y ahí mismo logré hacer maestría en educación especial y un doctorado en ciencias. Y todo eso, pues le agradezco a la revolución, al país, a mi familia, que fue un gran aporte, un gran apoyo para que yo pudiera realizar todos mis estudios. Y hoy
aquí en Chile estoy también brindando ese aprendizaje, esa entrega de todos estos años de estudios en Cuba y están aquí a disposición de la educación chilena, de las comunidades chilenas y me siento bien y contenta por esto. En Chile ya estoy alcanzando 11 años conjuntamente con mi hijo, mi padre, mi madre. Aquí estamos. Mi hijo vino a estudiar a Chile, se hizo ingeniero en la Universidad del Biobío, prestigiosa universidad, que desde aquí quiero reconocer la universidad, sus profesores, la carrera de ejecución informática y computación. Y hoy está también trabajando y dando lo mejor de sí allí en su puesto de trabajo. Mi hijo se llama Roberto Montes de Oca Ferrera. Brisela, muy interesante lo que nos cuenta. Vamos entrando más en materia, ¿cierto? Porque tú vienes, por así decirlo, de dos mundos, de dos culturas, podríamos decir. Una cultura cubana que, por lo que hemos escuchado en Chile, ha puesto mucho acento en la educación pública. Entonces quisiera que nos contaras en esta primera aproximación, ¿existe en Cuba solo educación pública o también existe educación privada? Luego, para hacer un parangón, una comparación con el Chile de hoy, en que uno encuentra educación pública sustentada por el Estado de Chile, educación privada financiada por entidades privadas exclusivamente, y también encuentra una mixtura en que uno encuentra educación particular subvencionada, en que es un emprendimiento particular, pero recibe fondos públicos en el sentido de que el Estado les ayuda a poder desarrollar educación en aquellos sectores donde la educación pública no da abasto, por ejemplo, o por otras razones. ¿Cómo es la realidad actualmente en Cuba, Brisela? Bueno, la realidad en Cuba no es una mala realidad. Como les decía anteriormente, yo nací con la Revolución Cubana. Yo comencé a estudiar en colegios públicos y aprendí todos estos años. No fui la mejor, pero tampoco fui la peor estudiante. Participé en muchas actividades, concursos, eventos científicos, círculos de interés, actividades pioneriles, o sea que son actividades propias del sistema educativo cubano. La educación pública, puedo decirle que no la considero mala porque no todos tienen el poder adquisitivo para ir a lo privado, pero comentando que en Cuba no existe la educación privada, sino que todo es público. Todo está dirigido por el Ministerio de Educación de Cuba. Tenemos nuestros programas, los currículos, la pedagogía que mayormente tiene un basamento marxista, leninista, con las ideas de José Martí, los próceres de la independencia cubana, pero la didáctica basada en los fundamentos rusos, soviéticos, y nosotros con todo eso fuimos preparados y cuando yo tuve la oportunidad de estudiar, no, de ser profesora en colegios privados y ahora en colegios públicos, les puedo decir desde mi modesta posición que la educación, o sea, la enseñanza, los programas, el currículo es bueno. Los libros por asignaturas son buenos. Y conozco el claustro que he conocido hasta ahora de profesores que son muy buenos profesores. Siempre va a existir alguna falencia, pero por lo general, con lo que se cuenta en Chile, entre programas, libros, profesores, la calidad de los contenidos es bueno.
así sea subvencionado, privado, público, en ese aspecto, ahí en ese momento de que le hablo, de enseñanza, de aprendizaje, de libros, de medios para la enseñanza, es bueno. Qué bueno escucharte, Brisela, porque efectivamente en lo personal también estoy informado de que tanto la educación pública en Cuba como la salud en Cuba es de alta calidad. Yo tengo esa referencia. Y podrá el Estado de Cuba ser objeto de críticas por otras cosas, pero a lo menos en esos dos aspectos son desarrollos de políticas públicas de calidad. Vamos a otra cosa relacionada un poco con lo mismo. Llegaste a Chile hace más o menos 10 años, Sí. ¿cierto? Cuéntanos cómo te has sentido en Chile, cómo te han acogido los chilenos y las chilenas, eh, y cómo ha sido tu integración en el sistema, podríamos decir, social en que te has insertado. Sí, yo puedo decir que me siento orgullosa de estar en Chile. No tengo otra cosa que decir porque de negarlo sería una mentirosa, me estoy mintiendo yo misma. Llegué alrededor del 2016 y éramos pocos extranjeros. Recuerdo que las calles estaban vacías de extranjeros y cuando usted iba al departamento de migración, a las oficinas, a hacer sus trámites, allí estaban sentados las personas esperando que llegáramos, porque no nos veíamos apenas. Después sí hubo un brote masivo de migración, pero en ese tiempo en el que yo llegué acá, me legalicé una porque vine por paso regular, o sea, legalmente salimos con visa de parte de la Embajada de Chile, nuestro pasaje en avión, o sea que todo fue legal. Y asimismo entramos en el departamento de migración. El recibimiento fue cálido, la bienvenida fue muy linda, me sentí acogida desde el primer momento que puse pie en territorio chileno, pero además de eso, compartirle que conseguí trabajo rápidamente con mis papeles legalizados y en ese tiempo no comencé de profesora, primeramente, porque tenía que apostillar todos mis títulos y esos trámites que conlleva. Pero estuve en un SPA Neptuno, en Aníbal Pinto, que desde aquí le mando un saludo a la dueña y a los trabajadores, que incluso habían en esa época algunos venezolanos, una peruana, y nos llevábamos bien, más el resto del colectivo chileno, y nos trataron siempre bien. Después de eso logré pasar un colegio privado, el colegio Athens, aquí mismo en Concepción. También fui muy acogida. Estuve 7 años como profesora. Trabajaba en multigrado y eso me ayudó porque me obligó a estudiar historia, a estudiar geografía. El lenguaje y matemática es el mismo, pero en la historia de Chile su geografía no era la misma. Y una cosa que me impactó eran los modismos. Hay muchos modismos y me costaba trabajo entender a los niños, entender a mis colegas. Y he ido poco a poco aprendiendo los modismos. Y hoy digo, hoy me siento chilena, cubana, cubana, chilena, porque hoy me hablan y entiendo lo que me están diciendo. A pesar de que hablamos español, pero los modismos te cambia todo, el sentido de lo que tú puedas entender. Qué interesante, Grisela. Muy, muy mágico también lo que nos cuentas, porque también a nosotros nos cuesta entender algunos modismos de los venezolanos, por ejemplo, Sí, que uno no entiende algunas cosas. ¿Qué es esa vaina? Dicen ellos. Y uno dice que una sí. vaina es un trago. Ujú, ujú. Bueno, pero es muy interesante porque tiene que ver con el tema de fondo que nos cruza en este programa, que es el diálogo entre culturas. Pudiéramos decir que una distancia, un hiato, es precisamente, no obstante que la mayoría hablamos español,
existen dichos, formas, modos de hablar que eventualmente en una primera parte nos distancia, pero después cuando lo asumimos nos integra. Nos integra. Sí. Ahora, cuéntanos, yo me gustaría saber a los auditores de Radio Dimensión Primavera 107.9 que nos escuchan y a quienes nos ven por las plataformas digitales, ¿qué es lo que más añoras de Cuba? ¿Qué más echas de menos desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista culinario, desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista afectivo o desde otro punto de vista? Bueno, Cuba, como todos saben, es una isla que está ubicada en el medio del Mar Caribe. El clima de Cuba es siempre verano. En Cuba, como tal, decir invierno es en Chile el verano. Nuestro invierno es de 23, 25 grados. Y ahí es cuando aprovechamos los cubanos de sacar un abriguito, una polerita más calentita, pero en realidad, para aquí, para los chilenos, están en verano. Una de las cosas que siempre extrañamos son nuestras playas, nuestro mar azul, la arena blanca. Usted puede caminar más de 1 kilómetro y el agua de la playa le llega a la cintura, lo más, o sea, que usted disfruta de nuestras playas y entre más va cayendo la tarde, más calentita es el agua. Eso también, eso se añora. Se añora que en Cuba nosotros tenemos por tendencia de, como ustedes aquí, ser de piel. Y entonces mi vecino es mi hermano, es mi amigo, es mi familia. Y tú vas a mi casa, viene a la mía, compartimos el café, la alegría, la tristeza. Las puertas apenas se cierran porque estamos intercambiando con nuestros vecinos, nos conocemos todos, somos como una gran familia. Y llega un momento que te crees que somos familia, porque no hay esa tanta intimidad de puertas cerradas, de que yo no sé quién es el que vive al lado, allí todos nos conocemos, allí todo se sabe. Y entonces tú extrañas esa relación, ¿no? Tan de piel, extraña las playas, extraña los carnavales, allá tenemos nuestras fiestas que son tradicionales y uno lo extraña. No todos son carnavalescos, pero el cubano de por sí le gusta la rumba, la salsa. En las tardes sacan su parlante a la acera y allí se reúnen los vecinos. O sea que es una ciudad de un país muy movido, de mucha alegría. Hoy no estamos viviendo tanto esa alegría, porque no, usted busca en las noticias y Cuba está pasando por problemas económicos críticos, apagones, falta de agua, o sea, la electricidad, y eso apaga un poco el espíritu ese de alegría, pero de por sí el cubano es alegre, el cubano es respetuoso, son personas de estudio y de ayudar al prójimo. Esas son más nuestras características. Qué, qué bonito lo que nos cuenta Berisela. Ahora, eh, se dice, y no sé si tú lo has descubierto en estos 10 años, que hay ciertos sectores de la sociedad chilena que son racistas o clasistas, que hacen diferencias de raza o porque creen o se creen pertenecer a un sector superior. ¿Ha vivido en Chile esas formas de discriminación? No, yo no he vivido esa forma de discriminación. Yo les dije anteriormente que trabajé en un colegio privado durante 7 años y nunca recibí una forma de discriminación. Incluso llegué a ser hasta coordinadora del colegio. Di clase en diferentes cursos, participaba en todas las actividades. O sea que nunca tuve la oportunidad, que tampoco la quisiera tener, de recibir un rechazo, de que me discriminen. No, eso no he vivido. Después pasé al Colegio Enrique Soro, que es mi colegio actual. Allí soy profesora de religión evangélica y le digo que primeramente desde aquí le mando un saludo a todo el colectivo de Enrique Soro porque he recibido amor,
respeto, he recibido y sigo recibiendo consideración tanto de los profesores como de los niños, de los apoderados. Y estamos hablando de un colegio que tiene una matrícula no tan pequeña y que usted no haya recibido un desagravio ni nada. Eso lo puedo declarar públicamente y doy gracias a la comunidad de San Pedro de la Paz, a la comunidad de allí de Candelaria, donde radica la escuela, y aquí mismo en Valle Las Piedras, que también tengo una fundación y todo fluye tan lindo, con tanto respeto, que no puedo decir que desde que vivo en este país he recibido un maltrato de nada. Igual sucede con mi hijo. No le puedo afirmar que a otros no le hayan pasado, pero en mi caso y en las personas más allegadas a mí, no he escuchado cuestiones como esta de maltrato, ni de rechazo, ni un racismo. No, eso no. Gracias, Brisela. Estamos aquí en Dimensión Primavera 107.9. Recordemos, es un programa financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social año 2025. Eh, Otra pregunta que quería hacerte, Brisela, ¿qué dificultades observas en Chile eh, en el ámbito educacional? Y también qué potencialidades, porque en la educación pública chilena, que hasta ayer, digo, era municipalizada, hoy día ha experimentado un cambio administrativo y ha vuelto a ser parte del Estado a través de los servicios locales de educación pública, los SLEP. Pero más allá de eso, que es prematuro hacer un parangón entre ambas formas de administración, ¿cuáles son las principales dificultades que tú observas en el ámbito educacional? ¿Con qué ventajas contamos los colegios públicos chilenos y con qué desventajas? Bueno, yo soy muy respetuosa, ¿no? De las políticas de cada gobierno y de las políticas educacionales. Así, humildemente, desde mi posición de profesora, en estos momentos, una cosa que necesitamos nosotros, los profesores en los colegios, es la seguridad, que la seguridad como profesor, porque un profesor también puede ser atacado por un estudiante, puede ser atacado por un apoderado, y nosotros necesitamos un respaldo, una ley que nos proteja, que nos cuide en nuestro día a día, en nuestro quehacer profesional. Eso lo necesitamos. Ahora, en cuanto a ventajas, les puedo decir que hay un refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Pero aquí no debemos perder la educación chilena, no debemos perder los logros que se han alcanzado en el programa educativo, no debemos perder todo el material humano que está en los colegios cada día trabajando para que nuestros estudiantes aprendan el triple de lo que aprendieron antes, mucho antes, por ejemplo, del tiempo de Pinochet, de esa época, no porque estoy hablando de gobierno, ni de dictadura, ni de presidente, me refiero a épocas educativas, porque la educación va evolucionando y mucho antes de Pinochet era otra educación. Entonces hemos ido evolucionando y yo la que estoy viviendo estos momentos, miro las condiciones de las salas en muchos colegios, los materiales de estudio, el personal que está dando clases, que son profesores evaluados y vueltos a evaluar, que tienen categoría y son profesores con entrega. Entonces hay cambios. Y cuando digo ahora, en el mañana seguirán los cambios, porque estamos en un proceso de cambio. Nada es estable, hasta filosóficamente nada es estable. Entonces, aprovechemos esto. Yo quiero decirle a ustedes que existen lugares donde el analfabetismo es elevado, donde no todos los niños tienen un data para vincular la clase con el contenido, donde no todos tienen el libro de texto a la mano, donde muchos a veces tiran, lanzan a la basura el libro de texto y hay lugares que lo tienen que
mejorar y pegar y volver a armar para poder tener un libro de texto. Entonces, aprovechen esta oportunidad y no crean que están en el peor país, no crean que esta es la peor educación. No es así. Chilenas y chilenos, la educación es buena. También la familia tiene que poner de su parte, apoyar a sus hijos en la casa, ayudarlo con las tareas, con los trabajos. O sea, no dejarle todo al profesor, no dejarle todo al colegio. También la familia tiene responsabilidad. Y por eso es que digo que sí es buena la educación. Nada es perfecto, repito, pero tiene muchas ventajas. Gracias, Brisela. Había un pequeño chicharreo, pero se pasó solo. Estamos en Dimensión Primavera, 107.9 FM, al aire, con la profesora maestra cubana, ¿cierto? Brisela Ferrera Domínguez. Ella es doctora en ciencias pedagógicas y lo ha dejado claro este día aquí en Radio Dimensión Primavera al incursionar en tantas interesantes materias. Una última pregunta en este primer bloque, en Brisela. En tu experiencia como maestra, eh, ¿cómo impacta en la sala de alumnos la presencia de niños, niñas y adolescentes que se les detecta lo que se llama TEA, algún trastorno del espectro autista? ¿Es común, ha ido creciendo esta patología, tal vez, no sé si es el término apropiado, o esta condición? ¿Cómo lo ves tú? Se dice que los niños cada vez, por alguna razón, están un poco autistas, un poco dispersos, desconcentrados. ¿Cuál es tu visión? A ver, los niños con TEA, o sea, que tienen la condición del espectro autista, yo los considero que son tan iguales como los demás. No hay por qué hacer diferencias en su aprendizaje, en su trato. Son niños, los cuales necesitan también su tratamiento, entenderlos, relacionarse con ellos, con su familia y tener presente que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Entonces, usted como profesor, como madre, como vecina, trátelo por igual. No lo rechace, no lo tenga en menos, no lo ponga que no sabe hacer las cosas, no. Hay que tratarlo, ayudarlos, enseñarlos, entenderlo. Si usted sabe que los ruidos muy altos le molestan, sea en ese empático y trate de poner el sonido moderado. Si se conoce que en su condición hay, hay aspectos que lo alteran, pues trate de no provocarle esa alteración. Y nosotros como profesores tenemos la posibilidad de ayudar a la familia, de ayudarlos a ellos. Tenemos especialistas que se encargan también de cómo tratar esta condición, de forma tal que los niños se sientan bien, se sientan acogidos. Y eso forma parte también de nuestro trabajo, porque no solamente tenemos niños autistas en el colegio, lo tenemos en el barrio, lo tenemos en la familia. Y es tarea de todos crearle un ambiente feliz, un ambiente empático, compatible con su realidad. Qué interesante, Brisela, porque este es un tema que hoy día está un poco en boga, así como ese cliché que dice que los niños actuales son de cristal. ¿Compartes esa aseveración de que las generaciones actuales son comillas de cristal? Y se dice muchas veces en relación a la generación de los padres o de los abuelos, en que supuestamente era más rígida, más exigente y no se quedaba en cosas tal vez más emocionales. El- la generación de, por ejemplo, de mis bisabuelos, que los conocí, mis abuelos, de mis padres, te estoy hablando de tres generaciones diferentes.
Tres generaciones con características en cuanto a las emociones, en cuanto al trabajo, al esfuerzo, muy diferentes. Cuando yo miro mi generación, no tiene prácticamente nada que ver con las de mi padre ni con la de mi hijo. La generación mía comenzó con la tecnología. La generación de mis padres no la tuvieron y la de mis abuelos apenas conocieron la electricidad. O sea, que el esfuerzo, el sacrificio varía en dependencia de los problemas sociales y de las condiciones sociales favorables o no que a ustedes se les brinda. Los niños de hoy tienen acceso y un mayor acceso a la tecnología. Los niños de hoy ya no están jugando como en mi época, que era en la plaza, en la calle, bueno, yo tengo otros nombres, ¿no? Pues diferentes a los aquí en Chile, pero jugaban con el trompo, las niñas jugaban a las casitas, a las muñecas, teníamos diferentes juegos de roles en nuestra casa, afuera en la calle, y jugábamos, saltábamos A la cuerda. a la cuerda, los varones jugaban con las bolas en Las bolitas, las 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 polcas, polquitas. así, o sea, eso era el juego que predominaba, porque no teníamos la internet, no teníamos ni teléfono, ni tablet, es más, no había ni televisor en muchos hogares. Entonces, hoy tenemos, los niños tienen ese acceso y los padres, en su mayoría, trabajan, tienen responsabilidades y muchos se refugian en la tecnología. El niño está en el cuarto con el teléfono, el niño está entretenido y yo estoy aquí adelantando. Entonces, eso afecta también la socialización de los niños, que están prefiriendo más la tecnología y no es que la prefieran, es que nosotros como papás se lo estamos propiciando. Yo me quedo así cuando veo un niño de 1 año, como está con el teléfono y por los colores sabe jugar. Y si usted se lo quita, se deprime. Si usted le retira a su hijo por 1 semana el teléfono porque no cumple con sus deberes, se deprimen. Entonces hay una dependencia de la tecnología. Y decimos, los niños son de cristal. Los niños no son de cristal. Nosotros le estamos propiciando esos desequilibrios emocionales, porque lo estamos dando tanta posibilidad de la tecnología, que no está mal usar la tecnología, pero lo que sí veo mal es que dependan totalmente de la tecnología. Y cuando usted se la retira, es el niño deprimido, es el niño que en sus emociones no las puede controlar. Entonces, ayudemos a nuestros niños. La tecnología no es mala, pero no todo el tiempo deben estar dependiendo de ella. Y en este caso digo la fundación, que somos un claustro, nosotros tenemos talleres en nuestra comunidad, alrededor de 16 talleres. ¿Y saben para qué? Para lograr sacar al niño de la tecnología, que todo el tiempo ese no sea su centro, que sepa que hay juegos tradicionales, hay talleres para aprender a cocinar, hay talleres para hacer origamis, dibujar, pintar, o sea, otras alternativas que no es la tecnología. Entonces no podemos etiquetar que esto es una generación de cristal. Ellos no tienen la culpa. Ellos no son los responsables de todo este proceso tecnológico que le estamos propiciando. ¿Para qué? Para que estén más en casa, para que estén en su habitación y nosotros los adultos muchas veces desconectar un poco de la realidad de nuestros hijos en el hogar. Porque quiero decirles que hay veces que no sabemos ni qué están mirando los niños en los teléfonos y creemos que no saben cosas que sí las saben, pero no las controlamos. Cuidado con eso. Qué interesante, Brisela, lo que nos has dicho. Es muy útil también para el auditor, para la auditora que nos escucha en 107.9, para las plataformas digitales que nos ven por YouTube, por Instagram, por Facebook. Y deduzco de tus palabras que no es que estés necesariamente en contra de la tecnología, sino del buen uso de esta. Va a entrar en estos meses en vigor una nueva ley en Chile que va a prohibir el uso del celular en la sala de clase. Es decir, cuando él ingrese el niño a la sala, no va a tener su teléfono digital a la mano. Mención Primavera 107.9
En el dial FM estamos con Brisela Ferrera Domínguez, maestra cubana, profesora, doctora en ciencias de la pedagogía. Ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado hoy, Brisela, porque nos da un punto de vista como padre y apoderado preclaro en ciertas materias. Y eso es muy útil para que los padres y apoderados, las familias tomen también eh, medidas en relación a lo que experimentan los niños. Estábamos hablando fuera de micrófono en relación a esta etiqueta de que la generación actual es de cristal, y cuando dicen que la generación actual de cristal implícitamente tratan de darle más relevancia a la generación anterior, que no sería de cristal, sino Mm, sería de acero. mm. Entonces, que como tú contabas, tiene algunos fundamentos, porque efectivamente nuestros abuelos y nuestros padres andaban grandes kilómetros en los campos, en la cordillera, en días de lluvia, al colegio, y si tenían algún problema emocional, muchas veces los padres usaban métodos de corrección que hoy día son incorrectos, como la violencia. Eh, ¿A ti no te gusta entonces esa etiqueta? No, esa etiqueta no me gusta. Los niños de hoy, esta generación que le dicen que son de cristal, son niños sanos, son niños que juegan, son niños que estudian, son niños que usted le pide o le solicita, vamos a hacer un concurso, vamos a correr, vamos a practicar un deporte y lo hacen, y lo hacen. No, ahora, que las generaciones anteriores, nuestros abuelos, tenían otro modo de vida, pero también fueron niños, también jugaron, también hicieron sus actividades, también tuvieron sus debilidades y sus potencialidades. Y nuestros niños de hoy también son así. Ellos sí pueden, no están así que son de cristal. Ah, que si se enferman, si se deprimen, van a parar a un psicólogo. Bueno, no podemos decir que eso es lo que va a primar, que todo el tiempo va a estar deprimido, que todo el tiempo va a necesitar de un psicólogo, porque los niños de hoy sí tienen fuerza, tienen ánimo y tienen disposición. Y retomo siempre el trabajo que estoy haciendo a nivel de comunidad, donde hay diversidad de familia, diversidad de niños, y los niños han salido de las situaciones críticas en las que han estado, la han superado, siempre con el apoyo y la ayuda del adulto, del psicólogo, del especialista, del profesor, del amigo. Entonces, yo no estoy de acuerdo que etiqueten a nuestros niños como generación de cristal. El cristal se parte. ¿Qué se parte en nuestros niños? Las emociones. ¿Qué se rompen las emociones? Pues aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para compensarlo. Aquí estamos para sacarlo de ese estado. Porque ellos no son niños. Ellos no nacen así. Entonces, ayudemos entre todos. Gracias, Brisela, en esta interesante conversación hoy día. Volvamos un poco a otro tema que también conversamos en algún momento, que es la relación entre culturas. Tú nos contabas que has tenido vínculos con personas de otras nacionalidades. En Chile sabemos hay muchos venezolanos, venezolanas, hay muchos colombianos, colombianas, peruanos, peruanas, haitianos también hay. Cubanos son menos los que hay, parece, o a lo menos yo no conozco tantos, digamos. Eh, ¿Sientes que se ha ido formando una cultura de gueto entre esas culturas? Es decir, que alternan poco con los chilenos y con las chilenas y que más bien se reconcentran entre pares de nacionalidades, o no, o tú sientes de que no todos actúan de esa manera y que hay una rica interacción intercultural entre los extranjeros y los chilenos. Yo considero que hay una rica vinculación entre los eh, diferentes culturas que están en estos momentos radicando en Chile, porque, a ver, cuando usted camina las calles, hay una mezcla inmensa, hay peruanos, haitianos, dominicanos, cubanos, colombianos, hay de muchos países, están en todos los centros comerciales, como yo estamos en los colegios, estamos en las empresas, porque hay que reconocer que Chile nos abrió las puertas, nos dio la oportunidad de que nosotros también podamos hacer algo por el país que nos ha acogido. Y eso es un mensaje que envío a todos los extranjeros, a todos,
Demos lo mejor de sí en este hermoso país que nos abrió las puertas. Es triste a veces escuchar que existen personas que no están haciendo lo correcto y duele porque el hecho de que los chilenos no hayan acogido significa que los que son buenas personas, que aman al prójimo, entonces usted ame la patria donde está viviendo ahora, ame la patria que nos acogió y nos abrió sus puertas y que muchos tenemos nuestros hijos aquí estudiando, tenemos adultos mayores enfermos que están recibiendo asistencia médica y eso hay que valorarlo. Algunos en sus propios países no tienen estas posibilidades que Chile le está brindando. Entonces, brindemos lo mejor de sí. Y pienso que estamos bastante relacionados los extranjeros con los chilenos. Si existe algún gueto, pues no puedo confirmárselo porque como tal no lo conozco, pero lo que sí he visto es en muchos negocios, muchos, en todos hay extranjeros. Eso quiere decir que hay una interrelación entre los países y que estamos siendo acogidos por los chilenos. Por eso, repito, demos lo mejor de nosotros, amemos este país y cuidemos este pueblo. No siempre somos bien recibidos en otros países, pero Chile, no sé si será la excepción, pero sí sé que aquí no tenemos por qué quejarnos. Gracias, Brisela. Brisela, nos contabas tú que actualmente eres profesora de religión evangélica en Sí. el Colegio Enrique Soro, que está en el corazón de Candelaria. Eh, Cuéntanos cómo llegaste a la religión. Eh, ¿Tenías desarrollada tu espiritualidad religiosa desde Cuba y la trajiste contigo a Chile? ¿O aquí en Chile adoptaste la religión que profesas, que entiendo yo que ahí tú nos vas a contar que es sobre la religión evangélica? Cuéntanos un poco de eso. Sí, yo conocí a Jesucristo en el año 1993 en Cuba, porque yo vengo de familia con tradición africana. O sea, la religión yoruba, para que se me entienda más, es lo que es el trabajar la santería, la brujería, el palo mayombe, o sea que son religiones que también se ven en Brasil, se ven mucho, hacen pactos con Satanás, que es cuando hacen un pacto que se visten de blanco, usan muchos collares. De esa cultura vengo yo. Mi familia vino de ella. Yo no llegué a hacer ningún pacto como tal así, ni nada de eso, pero sí me formé viendo a mis ancestros en medio, hasta que un día, pues en mi propia casa llegó una persona y yo le vi el rostro amarillo, que nadie tiene el rostro como el sol y brillaba como el oro. Y decía, ¿por qué eres así? Y entonces me dijo, ¿cómo así? Digo, ¿por qué eres tan diferente? ¿Por qué tu rostro es así? Y me dijo, nada, que tengo a Cristo, a Jesús. Y fue cuando le dije, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a esa persona que te tiene ese rostro así. Me dijo, por la noche la vengo a buscar y la llevo a la iglesia. Y por curiosidad fui a la iglesia. Y, vestí a mi hijo y arrancamos para la iglesia. Y ese mismo día en la iglesia yo sentí la presencia del Espíritu Santo en mi vida y acepté a Jesucristo. Año 93 En Cuba. en Cuba. Mira, Eso fue en la iglesia del Caney en Santiago de Cuba. qué interesante porque Sí, muchas veces, Brisela, se entiende en el extranjero que en Cuba estarían prohibidas o no habría libertad religiosa, por lo que tú cuentas. Hubo, a lo menos en esa época que tú nos estás contando, plena libertad religiosa para que los cubanos. sí, había, no está, a ver, eh, existían las iglesias evangélicas, todo el mundo profesaba su religión, a lo mejor no tan como es la época mía, porque yo nací muchos años después del triunfo de la Revolución con Fidel y Fidel era católico. Y siempre en Cuba existieron las iglesias católicas. Entonces las evangélicas también surgieron y yo nunca, a ver, fui perseguida en Cuba por asistir a la iglesia, nunca me prohibieron usar la Biblia. O sea que teníamos libertad de religión y llegué aquí a Chile y entonces pasé por dos o tres iglesias, me quedaban lejos de mi casa hasta que encontré la iglesia Manantial, aquí mismo en la calle Moicano, y ya llevo varios años aquí en la iglesia. Aquí soy profesora de escuela dominical,
trabajo con los niños de la clase manual que tienen alrededor de entre 7 y 10 añitos, y también me coincide con el Colegio Enrique Soro, que estoy dando religión evangélica de primero a octavo básico. O sea que además de que soy profesora evangélica, llevo en mi sangre el amor y la presencia del Espíritu Santo. O sea que vivo, disfruto lo que estoy haciendo. Y sin embargo, recuerden que al principio usted dijo que yo era profesora de biología, pero ya llevo varios años que Dios me tiene dando clases de religión evangélica. Qué interesante, Brisela, porque eres una mezcla de muchas cosas en Sí, tu vida y eso tiene que ver con lo que estamos también conversando, cómo la cultura se va haciendo universal, cómo hay una mixtura de cultura, porque tú tienes, nos cuentas un origen africano y en Cuba entiendo que llegaron muchos africanos, sí, más que africanos a Chile, que sí, prácticamente no sí. hay en Chile Ujú, y se produce una síntesis muy interesante. Acá en Chile hemos presenciado en las últimas décadas un explosivo crecimiento de la religión evangélica, particularmente en los sectores, yo diría, más vulnerables, en que campea por una parte el consumo de droga y la iglesia evangélica particularmente también, las demás, lleva adelante una muy necesaria ayuda, no solo a través de la palabra, sino a través de la acción, de ayuda, de tratar de sacar a jóvenes y personas que caen en el consumo de droga. Tú has visto en los sectores donde tú te desarrollas, también tienes una fundación. ujú. Tú nos contabas fuera de micrófono y lo ratificaste a la pasada aquí, que tienes una fundación en donde desarrollas, cuéntanos un poco también sobre eso, sobre la realidad de los sectores más vulnerables y sobre la fundación y sus objetivos. Ujú. Bueno, la Fundación Valle de las Piedras nace a raíz de que estuve alrededor de 3 años o 4 trabajando en la municipalidad, en el departamento de infancia como monitora. Y eso me permitió conocer diferentes lugares aquí en la comuna. Y ahí pude ver muchas realidades. Una cosa es que te la cuenten y una cosa es que usted la viva. Y eso me motivó a que ya yo traía un trabajo comunitario, porque mi tesis doctoral fue un trabajo comunitario en allá le llaman eh, barrios de poblaciones inmigrantes, y aquí le dicen tomas. Y entonces al final usted mira las condiciones de las personas en las tomas y en los asentamientos de migrantes, casi todos tienen la misma situación problemática o muy parecida, pero en este recorrido que logré tener durante estos 3 años en el departamento de infancia y llegar a vivir a Valle Las Piedras, una comunidad nueva donde empezamos ahí a habitar con la familia, me motivó a que hiciera una fundación para trabajar con qué, con estos niños que tenemos ahora, que son niños que están viviendo situaciones lamentables como por ejemplo balaceras, el sonido de los fuegos artificiales cuando llega la droga. Hemos tenido a veces encontrado en la costanera han aparecido cadáveres, y esos temas de conversación los niños lo escuchan, porque en realidad deben ser temas de adultos. Pero bueno, los niños viven en hogar, en familia, y escuchan esos temas. Y cuando usted llega a la fundación o se los encuentra, tía, escuchó, amaneció una persona muerta, tía, los fuegos artificiales, ¿y qué saben ustedes de los? No, tía, los fuegos tienen este significado. Entonces nosotros desde la fundación estamos trabajando con los niños para tratar de evitar que no caigan en estas cuestiones, que nuestros niños crezcan sanos, felices, que los niños vayan por el camino del estudio, de la formación de valores, hábitos buenos, y por eso la fundación ha nacido. Los estamos apoyando con muchos talleres donde vienen profesores y no profesores, porque a veces son hasta los mismos vecinos que trabajan con nosotros como colaboradores, y estamos impartiendo talleres de cocina, bordado, costura, educación ambiental, trabajamos el arte de las emociones, talleres de origami, ajedrez, canto, guitarra,
y es hermoso aquello cuando usted siente la guitarra, cuando siente el profesor con las voces, y eso está atrayendo cada día más niños. Y o sea, queremos dar nuestro granito de arena. No sé si en el mañana de los 100, 200 que tenemos, se salven 50, pero nos quedamos con aquel que sembramos la semilla del bien. Muy bonita iniciativa que tú desarrollas junto con tu equipo Brisela Ferrero en el Valle de las Piedras, Sí, fundamentalmente, que está en el sector de Boca Sur. de Boca Sur. Boca Sur, sí. Estamos con Brisela Ferrera aquí en Dimensión Primavera 107.9, profesora cubana, doctora en ciencias pedagógicas. Brisela, me gustaría que ahora nos particularizaras un poco en tu experiencia de esta década que llevas en Chile. ¿Qué te ha gustado de Chile? Eh, por ejemplo, en materia de costumbres de comer, has probado las empanadas chilenas, Sí. las humitas, y cuéntanos un poco eso que en Chile lo celebramos mucho el 18 de septiembre, el Año Nuevo, y toda la familia se reúne, aunque sea modestamente, en torno a una comida típica, tradicional. ¿Qué te ha gustado de Chile en ese campo y qué añoras? Sí, mire, me gustan mucho las fiestas del 18. Me encantan. Todos los años estoy esperando el 18, sí, porque hay tanta alegría en la sociedad, en todo Chile, ver las calles con las banderas, el canto del himno patriótico. Es emocionante ver la alegría del pueblo chileno y más emocionante el mantener las tradiciones, las ropas típicas, los bailes. Entonces, eso te emociona, que un país cuide y mantenga sus tradiciones. Me gustan mucho las empanadas. Eso, Sí, me gusta la cazuela, me encanta. las amo, las amo, las amo. Y si son las sopaipillas con ese pebre así también rico, me encanta. O sea que, como dice mi madre, que todo aquí es bueno, que todo aquí es rico. Entonces, eh, ¿Y qué y cosas exóticas te han llamado la atención? Por ejemplo, a lo mejor hay cosas que tú no conoces, por decir las habas, las denominadas habas. sí, las habas no las ¿Viste? conocía, ¿Viste? Ya. sí, las conocí aquí. Y hay, por ejemplo, el zapallo italiano. Sí. Yo me lo brindaron, me lo comí, me gustó y salí al mercado, lo compré y quise hacer ese mismo pastel de zapallo, pero lo herví. Y cuando fui a buscar la cazuela, el zapallo, ya no había zapallo. No sabía que no servía, desapareció el zapallo. Y Claro. entonces tuve que estar averiguando cómo hacer esa receta porque me gustó mucho le pusieron queso, pero era al horno, no era hervido. Sí, sí, me gustan las humitas, que nosotros en mi país le llamamos tamales, guayacas, muy ricas las humitas porque aquí le ponen hojitas de albahaca, le dan una connotación, un sabor, sí, diferente, pero es rica igual. Y el pastel de choclo lo conocí aquí también, no conocí el pastel de choclo. Así que si me pongo a mencionarle, la comida chilena es muy rica. Pero cuéntanos, porque ustedes en Cuba son una isla, Sí, entonces uno supone que en esa isla debe haber mucho consumo de productos del mar. Cuéntanos qué cosa te ha llamado la atención del mar en Chile, porque hay algunos productos que uno piensa que no conocen. En mm, Cuba te lo voy a contar después. Pero ¿qué cosas nuevas has podido probar sí. del mar chileno? Bueno, aquí, mire, el piura no lo conocía. A ver, eso estaba pensando. No conocía la macha, no conocía la almeja, o sea, comerla, porque como soy bióloga, uno lo estudia, pero comerlo es otra cosa. Y lo vine a comer aquí. Igual que comí por primera vez el ceviche, que al principio lo comí con miedo porque me dijeron que era crudo, con limón, y yo decía, ¿cómo voy a comer carne cruda, aunque sea de pescado? Pero después que lo probé, ya, el ceviche conmigo encontró un aliado. Interesante, mira. Sí, en mi país estamos rodeados de agua, de mar puro, pero no tenemos esa variedad de mariscos como aquí, no. Ya. Es un privilegio lo que hay en Chile con la cantidad y variedad de mariscos que hay, la En verdad. Chile hay un producto muy rico y muy escaso, sí, muy caro. No sé si tú has probado que son los locos. Los locos también lo he comido, lo probé, ¿No, lo probé, pero no me gustó no te tanto, gustó? no. Ah, espectacular. Sí, sí. Igual que he comido algas,
que también Cochayuyo, el cochayuyo sí. me gustó también, pero no en ensalada, me gusta hecho como con carnecita, con salsita, como con puré de tomate. A la mejor una mezcla de cubano ahí con cocina cubana con chilena, pero me gusta así echarle puré de tomate, cebollita, ajito y así me lo como. Es interesante, Grisela, poder conversar de tantas cosas como lo hemos hecho hoy, eh, teniendo como eje transversal un poco la interculturalidad, este diálogo que se produce entre culturas. Y para los chilenos nos puede resultar muy ajeno lo que tú nos contabas sobre tus ancestros africanos, que deben ser semejantes a lo que sucede con los haitianos, ¿ah? Ujú. Parece que los haitianos también desarrollaron de alguna manera, digamos, aspectos de semejante a la cultura africana. Ahora, te quería preguntar, Grisela, ¿cómo ves tú la educación chilena, la educación pública chilena? Digo esto porque en Chile ha cambiado mucho la educación privada y los niveles de matrícula en la mayoría de los colegios que hasta ayer fueron municipalizados y hoy día fueron traspasados a los SLEP, habían bajado mucho el número de matrículas. Un poco justamente con los inmigrantes, con los niños, Ujú. se Subió. subió un poco, pero siempre está bajo los niveles eh, de lo que fue históricamente. Como tú muy bien decías, antes de la época de la dictadura militar había una educación plenamente pública y pocos colegios privados. Eh, pero después se produjo un deterioro histórico en la educación pública que luego fue municipalizada, y esto tú lo has estudiado como doctora, Ujú. que se municipalizó la enseñanza Ujú. y al municipalizarla nos encontrábamos con municipios muy poderosos en términos pecuniarios, como Las Condes eh, y Providencia, y que tenían recursos y podían invertir, Ujú. pero la mayoría de los municipios en Chile son municipios pobres. Ujú. Y entonces el presupuesto para educación fue bajo y se fue produciendo una, una herida un poco en la educación y hasta que hoy día se adoptó por el Parlamento y por el Ejecutivo esta idea de un poco volverlos al alero del Estado. Eh, ¿Cuál es tu visión en estos años de trabajo en Chile en el ámbito de la educación? ¿Sientes que la educación pública, que tú también trabajas en la educación privada, Sí. sientes que la educación pública, no obstante tener recursos humanos relevantes como tú lo mencionaste, se va desinflando? ¿O cómo tienes, qué mirada tienes sobre eso? No pienso que la educación pública se vaya desinflando a pesar de todo este proceso histórico por el cual ha ido pasando el sistema educativo chileno. Eh, Simplemente pienso que lo que tenemos que seguir es lograr que las personas, las familias chilenas crean en la educación pública, confíen en que sus hijos están en buenas manos, que no la vean que está por debajo de la educación privada. Yo tuve el honor o la suerte, no sé, de conocer la educación privada y sí, se trabaja con menos estudiantes. Según el poder adquisitivo económico del colegio, hay más recursos, pero también el profesor es muy importante porque pude ver muchos recursos y poca preparación del profesor. Igual que he visto en colegios públicos que puede escasear algún recurso, pero muy buenos profesores. Y donde hay un maestro, hay enseñanza. Donde hay un maestro, hay aprendizaje. El recurso es necesario, pero el maestro, mucho más. Usted puede tener un canal de YouTube, usted puede tener ahí clases grabadas, pero siempre el alumno necesita del maestro, del que enseña, del que te prepara, del que te educa, del que te refuerza esa educación, ese aprendizaje. Por tanto, la educación pública lo que tiene que hacer y lo que debemos de hacer todo es demostrarle a la familia, al Estado, que sí somos importantes, que sí podemos cooperar, ayudar y que no
podemos vernos en menos, porque dicen que no hay escuela sin maestros. Muchas gracias, Brisela, por este bonito mensaje final, porque estamos llegando ya al término de nuestro programa. Hoy día en este conversatorio radial educativo presente y futuro con Brisela Ferrera Domínguez, te quiero agradecer, Brisela, que Muchas hayas gracias. tenido la disposición a venir a la radio 107.9, a sus plataformas digitales. Quedamos muy agradecidos y te vamos a extender una invitación para una próxima conversación. Así que te damos las gracias y te vamos a hacer un obsequio que lo tenía por aquí, que no, algo me lo quitó, pero hay otro que tengo No, yo guardado. también le doy las gracias a ustedes por la confianza, decirle a los radio oyentes que mi posición de cubana no me resta para amar este país, para dar lo mejor de mí como profesora, como ciudadana, como responsable y por mi responsabilidad de vivir en Chile. Les agradezco que me hayan permitido participar con ustedes y espero que esta entrevista ayude a muchas familias, nos fortalezca cada día más a los profesores y que ustedes, familias, confíen en nosotros, que queremos siempre dar lo mejor de sí por sus hijos, por nuestra sociedad y porque Chile cada día sea un Chile mejor, más humanizado, hermoso, fortalecido y que sigamos siempre juntos y adelante. Muchas gracias, Brisela. Muchas gracias a todos los auditores y auditoras y nos vemos en un próximo programa. Buen día para todas y todos. Radio Dimensión Primavera 107.9 ha presentado Conversatorio Educativo Ciudadano Presente y Futuro, con el financiamiento del Fondo de Fomento de Comunicación Social Provincial y Comunal, Fondo de Medios 2025, Región del Biobío.